Bueno, yo quiero hablaros sobre la importancia de las decisiones. Todas las decisiones que tú y yo tomamos, todas, desde la más grande hasta la más pequeña, todas las decisiones que tú y yo tomamos, fíjate, hasta el punto de incluir las que no tomamos. Porque a veces pensamos que no haciendo nada, no pasa nada. Pero eso es mentira. Si no hacemos nada, siguen pasando cosas. Y suceden cosas. Bueno, pues todas las decisiones que tomamos, incluso las que no tomamos, a lo largo de nuestras vidas, tienen un impacto significativo en lo que hacemos y además en los resultados que experimentamos en nuestra propia vida. De hecho, podríamos decir y resumir esto diciendo que nuestras decisiones son una parte importante y determinante de nuestro destino. Lógicamente, nuestro destino no depende exclusivamente de las decisiones que tomemos o que tomamos, esto hay que aclararlo, porque también interviene la voluntad de Dios, también interviene la providencia divina y también intervienen factores externos. Pero nuestras decisiones son sumamente importantes. Operan como causa y efecto, operan porque todas ellas tienen consecuencias. De hecho, pueden influir en los eventos futuros y con nuestras decisiones participamos en la construcción de nuestras vidas. Si tú decides estudiar y prepararte para el futuro, tú estás construyendo tu vida para el futuro. Si tú decides que no vas a estudiar más, tú estás también preparando y construyendo tu vida para el futuro. Si tú decides que vas a trabajar aquí o allí, tú estás construyendo tu vida para el futuro. Si tú decides que tú vas, etcétera, etcétera, etcétera. Así, los ejemplos que queráis. Y todos, tú y yo, incluidos, tenemos capacidad para tomar decisiones independientes y no determinadas por fuerzas externas. Es decir, las fuerzas externas nos pueden presionar, nos pueden influir las situaciones, las características, lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, nos puede tratar, y de hecho trata de influenciarnos para que decidamos. Pero tú y yo debemos de tener sabiduría para analizar esa situación y para tomar decisiones sabias, no dejándonos influir o permitiendo que nos influya en cierta medida o que no nos influya en cierta medida. Bueno, dicho todo esto, que es como una pequeña introducción, quiero que vayamos al libro de Ruth. El libro de Ruth, supongo que todos los conocéis más o menos, cuenta la historia de una familia, un hombre llamado Elimelech, que está casado con una mujer llamada Noemí, que tiene dos hijos, Kelión y Malión. Y ellos viven en Belén de Judá, pero resulta que hay una temporada de crisis, hay una temporada de hambre, hay una hambruna severa. Y ellos deciden marcharse de Belén e irse a vivir a los campos de Moab. Se marchan a Belén buscando un futuro mejor, algo lógico, algo normal, algo correcto, buscando un futuro mejor para su familia. Y resulta que cuando están en los campos de Moab, muere Elimelech y mueren los dos hijos de Elimelech y Noemí. Los dos hijos se casaron allí con dos mujeres moabitas y se quedan en la familia Noemí y sus dos nueras, Orfa y Ruth. ¿De acuerdo? Entonces Noemí decide regresar de nuevo a Belén. Y sabéis que Orfa y Ruth quieren regresar con ella, pero finalmente Orfa decide volverse a Moab y Ruth decide acompañarla. ¿De acuerdo? Esto es, en resumen, la historia y quiero que lo veamos en Ruth capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y esto nos define la situación que estaban atravesando. No sé cuántos estáis familiarizados con el libro de Jueces, pero el libro de Jueces es posiblemente lo que define la vida espiritual de Israel, y los capítulos finales dicen algo que resume cuál era la situación en el pueblo de Israel. Dicen, no había en aquellos días rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, al final cada uno decidía hacer
lo que a él mejor le parecía, lo que le daba la gana, lo que tenía gana, lo que le venía en gana, lo que más le gustaba, lo que menos le molestaba, la ley del mínimo esfuerzo, etcétera, etcétera, como queramos llamarlo. Y esta era la situación que estaba viviendo esta familia. Y además, añadido a esto, una gran crisis, hambre, una hambre severa. Hubo hambre en la tierra. Y fijaros, y un varón, versículo 1, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí. Y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aun diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Os explico esto porque esto era una tradición que había. Es decir, ella si pudiera tener más hijos se los tendría que dar a sus nueras, y esta era una tradición que había, esta era una ley que había y tenía que hacerlo. Pero Noemí dice, esto ya va a ser imposible porque ya soy vieja, y seguramente dijo, porque yo ya no tengo ganas de casarme. Yo ya tengo bastante. De hecho, vemos que su corazón estaba lleno de amargura. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth. Versículos 16 y 17 son unas palabras tremendas que salen de la boca de Ruth. Una declaración que es una decisión que nosotros, tú y yo, deberíamos de tomar como ejemplo. Le dice, versículo 16, respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrada en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, que significa placentera, alegre, feliz, sino llamadme Mara, que significa amarga, llena de amargura. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Una decisión que tomó Ruth. Yo la palabra que quiero compartir con vosotros hoy la he titulado renovando mi decisión. Es tiempo de que tomemos decisiones correctas. Y es tiempo que las decisiones que hemos tomado las renovemos, renovando mi decisión.
En este capítulo 1 del libro de Ruth vemos 4 personas diferentes, distintas, que toman cada una de ellas una decisión. Y vemos también en parte, aunque luego deberíamos de terminar de leer todo el libro de Ruth, para ver las consecuencias, los resultados que cada uno de ellos obtuvieron en base a sus decisiones. Pero todo empieza describiendo esa situación de crisis. Condiciones socioeconómicas desfavorables, políticos que no hacen las cosas como deben de hacerlas, políticos corruptos, políticos que solo piensan en sí mismos, factores externos que escapaban de su control. Una crisis. Describe la época que gobernaban los jueces, que era una época ciertamente convulsa y difícil, y además a eso se le añade que lo que ganaban no les daba para terminar el mes, que tenían hambre, que pasaban hambre. Toda esta historia comienza con una crisis. La cosa está en que ninguno de nosotros estamos exentos de pasar por crisis. Podemos pensar, no, pero yo le he entregado mi vida al Señor. Yo he puesto a Jesucristo como el dueño y el rey de mi corazón. Yo quiero que Dios sea el centro de mi vida. Pero eso no nos garantiza, aunque hagamos eso, que de hecho lo hemos hecho y deberíamos de haberlo hecho si tú no lo has hecho todavía, eso no nos garantiza que estemos exentos de pasar o de atravesar crisis. Fijaros que cuando Jesús les habla a sus discípulos y a los que estaban escuchándole, les cuenta la parábola dice, ¿a qué compararé a aquel que escucha mi palabra y que la pone en práctica y que me obedece y que me pone a mí en el centro de su corazón? Y le cuenta la parábola de ese hombre que edifica una casa, ¿os acordáis? Y la edifica sobre la arena. Dice, edificó al que no hizo caso, al que escuchó la palabra pero luego no la obedeció. Dice, es como un hombre que construye su casa sobre la arena. Luego vienen las tempestades, vienen los ríos, vienen las tormentas, soplan y caen contra ella y la casa se derrumba y es grande su ruina, ¿de acuerdo? Pero fijaros que también dice, y el que me escucha y pone por obra mi palabra es como el que construye su casa sobre la roca. Vienen vientos, vienen ríos, vienen tormentas y soplan los fuertes vientos y hay terremotos, pero la casa, como está bien cimentada, soporta la tormenta. Ahora, Jesús no está diciendo, el que me escucha y hace lo que yo digo, no le va a venir la tormenta. ¿Verdad que no? Entonces, ¿esto qué significa? Que las crisis nos pueden venir a todos. Que las crisis nos pueden venir a todos. También sobre la casa del hombre prudente descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa. Esta no es una buena noticia, pero sí es una buena noticia porque te va a fortalecer. Sobre ti y sobre mí descenderá lluvia, vendrán ríos, soplarán vientos y golpearán contra nosotros. Pero la diferencia está en el cimiento. En el cimiento. Y te voy a decir algo. Tus decisiones construyen tus cimientos. Mis decisiones construyen mis cimientos. Y me van a dar la fortaleza para soportar esas crisis o no. ¿Cuál hubiera sido mi decisión si yo fuera Elimelech? ¿Cuál hubiera sido tu decisión si tú fueras Noemí? ¿Cuál hubiera sido mi decisión si yo fuera Orfa o si yo fuera Ruth? ¿Cuál hubiera sido tu decisión si tú fueras Ruth o fueras Orfa? ¿Cuál es mi decisión hoy? Hoy hablaremos sobre las decisiones, renovando mi decisión. Estas 4 personas que describe el capítulo 1 son las siguientes. Primero, Elimelech. Me gusta mucho poner el ejemplo de los personajes bíblicos. Y os lo he explicado infinidad de veces y no me canso de repetirlo. ¿Por qué me gusta poner el ejemplo de personajes reales, personajes bíblicos, que además la Biblia describe con total y completa naturalidad? Y los describe igual que tú y yo.
Vemos que son personas de carne y hueso, con problemas como tú, con problemas como yo, que tienen las mismas dificultades, como dice Santiago hablando de Elías, hombres sujetos a las mismas pasiones que nosotros. ¿De acuerdo? ¿Por qué me gusta poner estos ejemplos? Porque dice Dios, yo Jehová no cambio. La Escritura dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Depende de cómo Él se sienta o depende de cómo Él se levante o si ha tenido un mal día. Alguna vez mis hijos dicen, no hables con el Papa ahora que está de mal humor. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen eso? Porque saben que cuando estoy de mal humor, pues estoy de mal humor. Ahora, aprovechan cuando ven que estoy sonriente, que estoy de buen humor, entonces sí que vienen a pedirme dinero, a pedirme esto, a pedirme lo otro, porque estoy de buen humor. Cuando estoy de mal humor, dicen, uy, cuidado, a ver qué le vas a pedir, a ver qué... Dios no es así. Dios siempre es el mismo. Él no está de mal humor un día y porque está de mal humor reacciona mal a lo que le decimos, a lo que le pedimos. Dios siempre es el mismo. Y también dice la Escritura que Dios no hace acepción de personas. Es decir, que Dios te valora a ti y me valora a mí de la misma forma. Para Dios, el pastor no es más importante ni mejor que el que no es pastor. Para Dios, el que toca el piano no es más importante ni mejor que el que no toca el piano. Para Dios, ni tú ni yo somos más importantes que el otro. Para Dios no hay acepción de personas. Él nos trata a todos por igual. Entonces, ¿por qué me gusta poner el ejemplo de personajes bíblicos? Porque si yo veo cómo ellos actuaron y respondieron ante las demandas de Dios y cómo ellos se relacionaron con Dios, yo puedo aprender qué conducta y qué relación y cómo me puedo relacionar yo con Dios. Porque si yo actúo y respondo igual que ellos, tengo la completa seguridad de que Dios me responderá a mí igual que les respondió a ellos. Y eso se nos tiene que meter en la cabeza. Eso es así porque Dios es así y no cambia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué quiero ver qué es lo que hizo Elimelec y cómo actuó Elimelec? Pues porque si es un buen ejemplo, lo quiero aplicar a mi vida. Y si es un mal ejemplo, quiero evitar equivocarme o meter la pata en el mismo lugar que lo hizo él. ¿De acuerdo? Así con Noemí, así con Orfa y así con Ruth, que son los 4 personajes que tomaron una decisión cada uno de ellos, importantes, que definió su futuro, que definió su destino. ¿De acuerdo? Venga, Elimelec, el primero, tomó la decisión de abandonar Belén y mudarse a vivir a Moab debido al hambre que había en su tierra natal, en su ciudad. La Biblia no dice si Elimelec buscó la voluntad de Dios para tomar esa decisión. Y hubiera estado bien que la Biblia lo dijera con claridad. Pero de alguna manera la Biblia sí que nos indica que parece ser que no lo hizo. Simplemente fue movido por las circunstancias. Es vital que sepamos y que tengamos conciencia de la importancia que tiene que tú y yo consideremos la guía de Dios para tomar las decisiones importantes en nuestra vida. Porque buscar primero su voluntad y ser guiados por Él es crucial para tomar decisiones correctas. Es crucial. Yo he aconsejado a personas que nos han visitado a la iglesia y les he dicho, lógicamente a mí me gustaría que te quedaras con nosotros, lógicamente a mí me gustaría que tú fueras parte de nuestra iglesia, lógicamente porque todos anhelamos pues, que estemos más, que todos anhelamos esto, es natural, pero yo les he aconsejado, debes de orar, debes de buscar de Dios, debes de tener la seguridad de que es Dios el que te guía a estar aquí, a formar parte de esta iglesia. Porque vendrán los momentos cuando no estés de acuerdo conmigo, con el pastor, cuando no estés de acuerdo con los demás, cuando tengas conflictos o puedas tener problemas, porque la comunidad de fe es la comunidad que se va formando y se va edificando los unos
con los otros. Yo se lo venía diciendo a Samuel. Samuel me decía, es que tal, digo, Samuel, la iglesia es los unos a los otros. Y unos tienen que estar pendientes de los otros para animarlos. Uno tiene que estar pendiente de los otros para exhortarlos. Unos tienen que estar pendientes de los otros para mostrarles amor, para amarlos, para edificarlos, para los unos a los otros. Entonces, decisiones importantes necesitan tener la aprobación y la dirección de Dios. Qué importante es cuando nosotros tomamos una decisión y vienen los problemas, saber que la decisión que yo he tomado la está respaldando la voluntad de Dios. Porque a pesar de que vengan los problemas, yo voy a recibir y a tener las fuerzas suficientes para enfrentarlos e ir a por ellos. Y no rendirme y no decir, me entra la duda, ay, pero es que será, pero es que no será. No, ya sé que es la voluntad de Dios. Me estoy acordando ahora que estoy viendo a mi hijo, me estoy acordando de la seguridad que hemos tenido con el tema de la universidad, con la carrera que él ha elegido y con la universidad que él eligió. Porque fueron las puertas, oramos por eso, le pedimos al Señor. Y ha tenido problemas, ha tenido circunstancias difíciles y severas. Pero él sabe que es la voluntad de Dios. Y me alegro muchísimo porque está recibiendo y renovando sus fuerzas para renovar su decisión, para retomar eso que sabe que es la voluntad de Dios. ¿Es así? Cuando uno está seguro, uno tiene la fortaleza, a pesar de las dificultades. Pues Elimelec decidió irse a vivir a Moab, y fijaros que Elimelec significa Dios es mi rey o Dios es rey. La pregunta sería, ¿realmente Elimelec dejó que Dios fuera su rey, que lo gobernara y que lo dirigiera? Ojalá hubiera sido así, ¿vale? La Biblia no dice que él no consultara a Dios, etcétera, etcétera. Pero la ausencia de que lo diga me indica que realmente él tomó una decisión guiado solamente por las circunstancias y por su manera de pensar, de decir, bueno, tengo que salvar a mi familia. Algo muy correcto y muy loable. Tuvo la oportunidad de decidir bien, pero no lo hizo. Entonces, Elimelec, ¿a quién representa? Elimelec representa a quien empieza bien, pero luego se aparta de la voluntad de Dios. Y nosotros podemos empezar bien, pero lo importante no es solamente empezar bien. Es importante empezar bien, pero es mucho más importante acabar bien. Y Elimelec representa a quien empieza bien, pero luego se aleja, deja de lado la voluntad de Dios. Nos representa a todos los que en momentos, a todos en los momentos en que de alguna manera nos hemos deslizado de la voluntad de Dios. Fijaros qué importante es esto. Las decisiones importantes nunca se deben de tomar bajo presión. Ay, es que te llaman por teléfono. No, pero tiene hasta esta noche, tiene usted que decidirlo ya, porque le estoy vendiendo la mejor moto del mundo mundial y o sí o no, esto es asunto de vida o muerte. Cuando le dices, no, perdón, yo tengo que pensarlo y tengo que valorarlo, te cuelgan. Porque saben que están tratando de engañarte. Las presiones nos van a llevar a decidir mal. Las decisiones importantes nunca se toman bajo presión. De hecho, Elimelec tomó la decisión de alejarse de la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque él sabía que se iba a Moab, él sabía las condiciones de vida de Moab, él sabía las características de vida de alejarse de Dios, de salir de la tierra prometida, de salir del lugar donde Dios lo plantó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Elimelec tomó la decisión de alejarse de la voluntad de Dios. Debemos, tú y yo, primera cosa que podemos aprender y debemos de aprender de Elimelec, para no meter la pata igual que él, debemos ser conscientes que hay decisiones que nos alejan de la voluntad de Dios. Y lógicamente, debemos de intentar evitar tomarlas. De hecho, no solamente intentarlo, debemos de dejarlas de lado y no debemos de tomarlas. Segunda persona que aparece, Noemí. Noemí toma la decisión de regresar a Belén.
Fijaros que a medida que va regresando a Belén, por el camino ya empieza a hablar con sus nueras. Ella es consciente de las dificultades que va a atravesar y no sabe lo que le espera, no sabe cuál es el futuro, tiene un futuro incierto, pero Noemí demuestra confianza en Dios. A lo largo de la historia se revela que Noemí conoce y reconoce la soberanía de Dios en su vida y la soberanía de Dios en quienes la rodean. Posiblemente ella fuera más consciente de que Dios es mi rey que incluso su propio marido, Elimelech. Esta decisión de regresar al lugar donde Dios lo puso muestra su valentía, lealtad y confianza en Dios. Y además esta decisión establece, y esto es importante, establece el escenario, es decir, establece las condiciones para los eventos que se van a desarrollar a continuación, para todo lo que va a suceder. Entonces, la historia destaca cómo la providencia de Dios y las decisiones de las personas involucradas, incluidas Noemí, se entrelazan para llevar a cabo un plan más grande. Si seguimos leyendo la historia, vemos que al final Ruth encuentra un marido, ese marido es Booz, hasta el punto de que Ruth, la nuera de Noemí, es incluida en la línea genealógica de Jesucristo. Es una de las... Si meto la pata con 4, son las 4 mujeres, son 4 o 5 ahora de cabeza, las 4 o 5 mujeres que aparecen en la línea genealógica de Jesucristo, en el Evangelio de Mateo. Una moabita que según la ley tenía prohibido siquiera acercarse al templo de Dios. Y es parte del plan de salvación para ti y para mí, por causa de la decisión que tomó Noemí. ¿De acuerdo? Entonces, tus decisiones y mis decisiones no solo me afectan a mí, sino que también afectan a los que nos rodean, a los que tenemos cerca. ¿De acuerdo? Sobre aquellos que tenemos influencia. La decisión de regresar a la voluntad de Dios, y esto te valdría, Adrián, la decisión de regresar a la voluntad de Dios establece el escenario para que Dios lleve a cabo su voluntad en tu vida. La decisión de volverme a la voluntad de Dios establece el escenario, establece las condiciones, prepara la olla, el caldo de cultivo para que Dios ponga en marcha su plan. Y te puedo decir que grandes cosas vienen para ti si tú te afirmas en la decisión que has tomado. Y Dios te va a sorprender y te va a bendecir y vas a ver, bueno, lo que estás viviendo ahora no es comparable con lo que va a venir a tu vida y a tu familia. Y va a impactar y vas a impactar en mucha más gente. Porque esas decisiones nos acercan a la voluntad de Dios y genera el caldo de cultivo para que Dios se mueva y haya una explosión de su bendición sobre nuestras vidas. Noemí representa a quien, a pesar de andar mal, reflexiona y se vuelve a la voluntad de Dios. Cuando estaba preparando esto me acordaba de ti perfectamente. Es que es el ejemplo claro. Muestra el momento en el que, a pesar de andar mal, decidimos volver a Dios. Así que Noemí tomó la decisión de regresar a la voluntad de Dios. Esta es una muy buena decisión que tenemos que tomar todos nosotros. Luego tenemos a Orfa, el tercer personaje del relato bíblico. Orfa tomó la decisión, y es importante porque en palabras de Noemí, tomó la decisión de volver a su pueblo, pero también dice, y volver a sus dioses. ¡Wow! ¡Qué pena!, ¿no? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque sin duda que Noemí, Elimelech y sus hijos influyeron en sus 2 nueras para que conocieran al Dios verdadero. Porque vemos en Ruth que toma esa decisión ¿en base a qué? En base al testimonio
de Noemí y de Elimelec y de sus hijos, porque no tenía otra fuente de testimonio. Y en base a ello, Orfa declina seguir a Dios para volverse a sus dioses antiguos, a los anteriores, a lo que ella había conocido antes. Esta decisión implica que Orfa no solo regresa a su lugar de origen, sino que también se vuelve a la práctica de la religión y la adoración que llevaba a cabo en Moab. El regreso de Orfa a sus dioses se interpreta, o podemos interpretarlo, como un retorno a las prácticas religiosas de antes de conocer a Dios. No, pero es que yo lo hacía así. No, pero es que a mí me han enseñado así. Es que mis padres me decían... Habéis oído esto, ¿verdad? Tantas veces, ¿no? Orfa elige mantenerse vinculada a su cultura y a su religión, en lugar de seguir a Noemí y adoptar la fe en Dios. Representa a quienes tienen la oportunidad de decidir bien, pero las dificultades y las presiones de la vida lo llevan a decidir todo lo contrario. Sin duda es una vuelta hacia atrás. Es lo que a mi padre tanto le atormentaba. El versículo favorito de él: cualquiera que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Esto es volver atrás. Esto no es solamente mirar atrás. Esto es mirar atrás y decir, vuelvo atrás porque lo que dejo atrás me gusta más que lo que Dios me está ofreciendo por delante. Representa a quienes añoran su vida pasada. Como decía Judith, ¿no? Es que para nosotros los creyentes es muy difícil, es más difícil que para los que no son creyentes. Porque no podemos hacer lo que nos da la gana, porque no podemos decir lo que nos da la gana, porque y a veces nos pasa eso de decir, no, es que cuando yo no conocía al Señor, yo no tenía conciencia de pecado y yo podía hacer lo que me daba la gana. Añorar eso, lo que le pasó a los israelitas en el desierto. Ay, es que cuando estábamos en Egipto comíamos pepino, melones, ajos, cebollas, no sé qué, puerros. Añoraban lo de... Pero escúchame, pero ¿no te acuerdas cuando estabas en Egipto que te estaban dando con el látigo? Esto es volver a la vida pasada. Representa a quienes añoran su vida pasada, a quienes echan de menos lo que hay en el mundo, y Primera de Juan describe lo que hay en el mundo como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fijaros lo que dice la Escritura. Insisto, la Nueva Traducción Viviente, que es con un lenguaje más actual para que lo podamos entender. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso placer, un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable de todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Esto, la Reina Valera del 60 es lo que dice, a ver que lo encuentre, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Fijaros qué interesante, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, y si no, no tenéis más que ver cómo se mueve la gente alrededor, las redes, internet, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Seguro que de alguna de esas me pierdo, porque sí, ¿cómo se llama? Twitter ese no es X ya, ¿no? Yo ya estoy ahí, yo estoy un poco obsoleto en esto, lo siento. Yo no tengo ni Facebook, pero bueno. Pero no tenéis más que verlo para que lo que ofrece es un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, nos venden todo por los ojos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Tanto tienes, tanto vales. Y si no tienes esto, no vales. Y si no compras esto, no vales. Y si tu vecino tiene mejor coche que tú no vales. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo.
Y fijaros, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Orfa tomó la decisión de rechazar la voluntad de Dios. ¿Hay algo en este mundo que se pueda comparar con aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida? Os hablé la semana pasada de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se define con 3 adjetivos calificativos que dicen: es buena, es agradable y es perfecta. ¿Habrá algo en este mundo capaz de compararse? ¿Habrá algo en este mundo que valga la pena por lo que nosotros luchemos y nos dejemos llevar en lugar, o que lo cambiemos por el conocer y experimentar y vivir la voluntad de Dios para nuestra vida? Yo creo que no. Si lo ponemos en la balanza, no hay nada que pueda pesar más que poner la voluntad de Dios en el centro de nuestra vida. Orfa tomó la decisión de rechazar la voluntad de Dios. Y ahora vamos a Ruth, la última. Ruth tomó la decisión de quedarse con Noemí, de ir con ella a Belén. Ruth muestra una profunda lealtad y compromiso hacia Noemí. Y su declaración que hemos leído en los versículos 16 y 17, que es tremenda esa declaración, es algo que deberíamos de hacer nuestro. Es como un ejemplo, es una decisión que nosotros teníamos que tomar como ejemplo para renovar nuestra decisión de poner a Dios en el centro de nuestra vida y poner su voluntad como centro en nuestra vida. Es la muestra de una decisión renovada para colocar en el centro de su vida la fe en Dios. No se trata solamente de quedarse con Noemí geográficamente, de decir, bueno, me voy a vivir contigo y ya está, voy a cuidar de ti, etc. No se trata solo de eso. Ruth además manifiesta su decisión ¿de qué? De abandonar sus viejas creencias y su vida anterior, y muestra su valentía y su disposición para abrazar el futuro que marque la voluntad de Dios. La decisión de Ruth refleja una combinación de lealtad, valentía, renuncia y adopción de la fe como motor de su vida. ¡Wow! Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es el ejemplo que tenemos que imitar. Porque Ruth fue sumamente bendecida. Ruth no calificaba para ser bendecida. Ruth tenía que haberse quedado excluida del pueblo de Dios y de las promesas de Dios por su lugar de nacimiento. Mira, esto sabes que dice que no importa el lugar donde tú hayas nacido. Que tú eres igual de valioso para Dios que el que haya nacido en Suiza, en Finlandia, en los mejores países, en Canadá, donde mejor se pueda vivir. Esto significa que tú y yo somos igual de valiosos para Dios y que podemos ser incluidos en sus promesas y que de hecho somos incluidos en su plan, en su propósito. Somos incluidos en su voluntad. ¡Wow! Si tomamos esta decisión, si renovamos nuestra decisión de que Él sea el centro de nuestra vida. Su historia se convierte así en un ejemplo de cómo Dios puede trabajar a través de nuestras decisiones, no solamente para bendecirnos a nosotros, sino para cumplir un propósito aún mayor. Ruth se casó con Booz. Booz es el padre de Isaí. Isaí es el padre de David, del rey David. O sea que si no me salen mal las cuentas, Ruth llegó a ser, es que no sé si las cuentas las estoy echando bien, pero si no fue la abuela del rey David, fue la bisabuela del rey David. No me lo he apuntado, pero esas cuentas, o sea, con claridad. Fijaros hasta el punto que llegó Ruth, cuando ella tenía que ser completamente excluida y marginada por ser moabita. Dios puede trabajar a través de nuestras decisiones para cumplir un propósito mayor. Ruth representa a quienes deciden favorablemente a la voluntad de Dios. Aquellos que dicen, la voluntad de Dios va a ser mi voluntad. Es el tipo de persona que, a pesar de tener todo en contra, decide obedecer la voluntad de Dios. Es quien se mantiene firme en la fe contra viento y marea. Yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo formo parte de Betania Almansa, pase lo que pase, caiga quien caiga, salte o raje, el pastor se vuelva loco, mis hermanos se vuelvan locos, yo sigo al Señor. Pase lo que pase. Es el ejemplo típico. Es el ejemplo típico. El
tipo de persona, el ejemplo de persona que decide seguir al Señor y poner a Dios en el centro de su vida y que la voluntad de Dios sea el centro de su vida, es quien se mantiene firme en la fe en contra de viento y marea. Ruth tomó la mejor decisión, tomó la decisión de abrazar la voluntad de Dios y hacerla suya. Es el ejemplo para nuestras vidas. Es el ejemplo para tu vida, es el ejemplo para mi vida. Porque si tú y yo decidimos igual que Ruth, Dios nos va a usar y nos va a bendecir igual que lo hizo con Ruth. Y no solamente vamos a ser bendecidos nosotros y nuestra casa, sino nuestra descendencia. Y nuestra descendencia será grande en el reino de Dios y traerá gloria y honra a su nombre. Ahora, ¿qué significa una decisión como la de Ruth? Y me vais a permitir un poquito más de tiempo. ¿Qué significa una decisión como la de Ruth? ¿Qué implica? Seis puntitos rápidos de lo que significa tomar una decisión como la de Ruth en base a la declaración que ella hizo en los versículos 16 y 17, que la vamos a leer de nuevo. Respondió Ruth, versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. ¿De acuerdo? Venga, lo primero dice, no me ruegues que te deje. Una decisión renovada en la fe, centrada en la voluntad de Dios, implica y significa, lo primero, la separación de mi antigua vida. O sea, yo he decidido tener una nueva vida con Jesucristo y dejo atrás todo lo demás. Es dejar atrás lo que yo era antes. Eso tiene mucho menos valor que lo que me espera por delante. Dejo atrás, me separo de mi antigua vida. Eso es el primer punto. Segundo punto, le dice, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Eso es una elección de un nuevo rumbo. Eso es dejar atrás lo que antes a mí me guiaba para ser guiado por la voluntad de Dios. La dirección de mi vida cambia a partir de ahora. Tomo una decisión renovada de poner la voluntad de Dios como centro de mi vida. Tercer punto le dice, donde quiera que vivieres, viviré. Es decir, no lo voy a elegir yo, lo va a elegir el Señor, es su voluntad. Él va a guiar mis pasos. Es la renuncia de mis metas anteriores. Es dejar que mis metas y mis objetivos sean cambiados por la voluntad de Dios. De hecho, son cambiados y renovados por una decisión renovada. Cuarto punto, dice, tu pueblo será mi pueblo. Esta es la renuncia de su mundo anterior. Esto es difícil sobre todo para los que sois inmigrantes. Es complicado, ¿no? Porque dices, vamos a ver, esto no implica que tú tengas que dejar tus costumbres, tus raíces, etcétera, etcétera. No implica para nada esto. No estoy diciendo esto ni quiero decir esto. Pero los que sois inmigrantes y habéis tenido que adaptaros a una cultura diferente, a un idioma diferente, a unas tradiciones diferentes, a unas leyes diferentes, incluso a una comida diferente, sabéis lo que implica esto. Podéis entenderlo mucho mejor que los que no hemos sido inmigrantes, no somos inmigrantes. Le dice, tu pueblo será mi pueblo. Y esto implica una renuncia a nuestro mundo anterior, porque a partir de ahora se interpone en nuestra vida se pone delante el filtro de la voluntad de Dios para
nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra forma de hablar, nuestra escritura, nuestra tradición, incluso nuestro calendario. Te han cambiado hasta las fiestas de tu país. Cuando es fiesta donde tú naciste, no es fiesta aquí, y aquí hay otras fiestas. Las leyes, la ciencia, las artes, las ideas, la cosmovisión, que es la forma de ver la vida, la ideología, las creencias, los valores y hasta incluso las compañías con quien me junto. Eso implica la renuncia a mi mundo anterior. Quinto, le dice, tu Dios será mi Dios. Y esta posiblemente es una de las más trascendentales. Esto implica la renuncia de los dioses falsos. Aquí en Almansa hay mucha gente que dice, a mi virgencica que no me la quiten. Orfa se volvió a sus dioses. La renuncia a sus dioses falsos posiblemente es el paso más decisivo, porque esto implica una verdadera conversión. Jesucristo es mi Rey. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es quien me va a guiar a partir de ahora. Y no hay otro Dios. Y no hay otro Señor. Jesús va a ser el centro de mi vida. Y la sexta y última característica o condiciones o significados que tiene esta decisión renovada de poner la voluntad de Dios en el centro de nuestra vida es cuando le dice, donde tú murieres, moriré yo. Esto no significa que Ruth se iba a morir cuando muriera Noemí. Esto no significa que iba a estar con ella hasta que la muerte los separe. Esto significa que ella estaba determinada a ir con Noemí y que aunque Noemí muriera, que moriría lógicamente antes que Ruth porque era mayor y era ya anciana, a pesar de que Noemí muriera, ella no iba a volver atrás. Que lo que la ataba a estar ahí no era Noemí. Que no venía a la iglesia porque venía su novia o su novio, que pasa en muchas ocasiones. Que estaba dispuesta a perseverar. Se trata de una decisión seria, solemne e irrevocable, de un compromiso total de perseverancia. Eso refleja una determinación profunda y trascendente. Yo he creído y voy a estar ahí y voy a permanecer. Renovando mi decisión. Estas son las características. Elimelech tomó la decisión de alejarse de la voluntad de Dios. Noemí tomó la decisión de regresar a la voluntad de Dios. Orfa tomó la decisión de rechazar la voluntad de Dios. Ruth tomó la decisión de abrazar y hacer suya la voluntad de Dios. Una decisión renovada como la de Ruth significa la separación de mi antigua vida, una elección de un nuevo rumbo, la renuncia de mis metas anteriores, la renuncia de mi mundo anterior, la renuncia de los dioses falsos y la renuncia de toda indecisión. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La renuncia de toda indecisión. Renovarás tu decisión, renovaremos nuestra decisión, como lo hizo Ruth. ¿Qué haremos? ¿Qué harás? ¿Qué voy a hacer yo? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estos ejemplos tan claros, tan gráficos, que nos enseñan acerca de nuestras decisiones. Queremos aprender de ellos y queremos ser tan valientes como fue Ruth. Queremos dar el paso como hizo Noemí, Señor. No queremos imitar para nada en absoluto ni a Elimelech ni a Orfa. Queremos volver a tu voluntad, como hizo Noemí, pero queremos aún más, queremos como Ruth, abrazar tu voluntad para nuestra vida.
hacerla nuestra, hacerla el eje, el centro, hacerla el motor, hacerla lo que nos mueve, hacerla la causa de por lo que vamos a vivir. Señor, queremos entregarte nuestra vida, renovar nuestra decisión de seguirte, de amarte, de ponerte en el centro de nuestra vida, de honrarte, de obedecerte, de escuchar tu voz, de escuchar tus palabras, de tener sed y hambre de ti y de tu palabra, de querer ser llenos de tu espíritu, de querer ser dirigidos por ti, de querer hacer tu voluntad, Señor. Renovamos hoy nuestra decisión de seguirte, de abrazar la fe con todas nuestras fuerzas, Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos y confiamos que tú eres nuestro Dios y tú vas a ser Dios en nuestro futuro, Señor. Ponemos nuestro futuro en tus manos, Señor. Nos confiamos a ti, Señor. Es posible que hayamos tomado decisiones equivocadas, erradas. Es posible que en alguna de ellas no te hayamos consultado ni te hayamos preguntado qué es lo que tú quieres para nosotros. Pero, Señor, queremos, si este es el caso, renovar una decisión correcta, volvernos a ti, pedirte que seas tú quien nos dirija, pedirte que seas tú quien nos guíe, Señor, pedirte que nos abras los ojos para entender cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Oh Señor, bendito Dios. Estoy sintiendo que el Señor me está diciendo que quizá tú estás en esta situación y estás pensando que metiste la pata, que te equivocaste, que no consultaste al Señor, que no le consultaste. Y estoy teniendo la imagen de un coche, de un automóvil que viaja por la carretera y es de noche. Y el Señor me dice, no pidas que te enseñe todo el trayecto entero. No vas a tener luz para ver todo el trayecto desde donde tú estás hacia donde vas a llegar. Pero igual que las luces, los faros de ese automóvil, de ese coche, alumbran una pequeña distancia, pero es suficiente para ir viajando por esa carretera, por esa autovía, por esa autopista, el Señor te dice, te voy a ir mostrando, te voy a ir dando luz para que puedas ir avanzando en la dirección correcta. No te va a faltar mi guía, dice el Señor. Voy a estar contigo. Solamente decide de forma correcta. Padre, te damos gracias. De verdad, te damos muchas gracias. Renovamos nuestra decisión de seguirte, de abrazar tu voluntad, de amarte, de ponerte en el centro, de que tú seas el centro, de que tú seas el alfa y la omega, de que tú tengas la primera y la última palabra en nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el ejemplo de Noemí y te damos muchas gracias por el ejemplo de Ruth. Señor, queremos ser como Ruth. Hoy tomamos la decisión de seguirte, de abrazar tu palabra, de abrazar tu voluntad, Señor. Y hoy decimos, no te vamos a dejar, no nos vamos a apartar de ti. Donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo. Moriré yo. Moriré yo. Qué fuerte y qué duro, Señor, pero tú nos llamas a morir a nuestro yo. Tú nos llamas a dejar atrás nuestras preferencias, nuestro mundo, nuestras metas, nuestros objetivos, aún nuestra cultura y nuestra tradición, aún lo que hemos aprendido hasta ahora y hemos visto que era lo mejor. Tú nos llevas a un punto donde desaprendamos lo que hemos aprendido y aprendamos de nuevo de ti. Tú nos llevas a ese punto donde olvidemos y dejemos atrás el pasado y nos pongamos en marcha hacia lo que tú tienes adelante. Señor, y tomamos esta decisión, la renovamos hoy delante de tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Amén, 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 amén. ¿Has tomado la decisión de poner la voluntad de Dios en el centro de tu vida? Mira, esta es la mejor y más sabia decisión que jamás habremos tomado en la vida. Uf. Qué bueno que Dios nos da una nueva oportunidad, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta. Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Él siempre puede hacerlo de nuevo en nuestra vida. Damos gracias al Señor por esto.